principal problema que existe hoy en día es que la cantidad de dispositivos conectados y de redes Wi-Fi en cualquier entorno es muy elevada, con lo cual el número de interferencias es muy alta. EcoWiFi es una tecnología que se mete dentro de los puntos de acceso Wi-Fi y hace que estos midan continuamente qué está pasando en su entorno, compartan esa información con puntos vecinos y conjuntamente sean capaces de optimizar el funcionamiento de la red Wi-Fi, reduciendo a su vez el consumo eléctrico y la radiación de la misma. Bueno, uno de los principales problemas en el caso, por ejemplo, de aviones es que los niveles de certificación exigidos para operar una tecnología como es el Wi-Fi son muy exigentes y no todas las empresas están preparadas para superarlos. Nosotros desde nuestros inicios hemos colaborado con partners estratégicos en el sector, en cada sector vertical, como pueden ser aviones, trenes, barcos, y con estos partners hemos conjuntamente certificado y validado la solución para que sea compatible con cualquier requisito del mercado. Bueno, lo que se está viendo es que cada vez hay más número de dispositivos y tipos de dispositivos conectados, incluso cosas conectadas. Cada vez el número de servicios que se requieren son mayores. El principal servicio que se está imponiendo es el video streaming. Se calcula que para 2018 el 60% de las comunicaciones por internet van a ser de tipo video streaming, y esto hace que la calidad, que los requisitos de ancho de banda y de calidad sean cada vez mayores, ¿no? Y más en el tema entorno Smart Cities, en el que todo va a estar intercomunicado, vamos a necesitar acceso en cualquier tipo de transporte urbano, sea autobús, metro, cualquier sitio donde se concentre una gran cantidad de personas. Bueno, la idea nace por una experiencia previa en la que mi socio cofundador y yo trabajábamos en una empresa irlandesa y éramos la primera empresa que hacía las pantallas que van dentro de detrás de los asientos de los aviones para poder ver películas, y fuimos a nivel mundial la primera empresa que ofreció la distribución del contenido de esas películas a través de una red Wi-Fi a bordo de aviones. Al hacer eso nos dimos cuenta de que la tecnología Wi-Fi actual no era capaz de dar el servicio, la calidad de servicio y la velocidad de conexión que se necesitaba para proveer a 300 personas accediendo a contenido multimedia de alta calidad. Con el objetivo de resolver ese problema, esa limitación, nació la empresa OIFES. Pues es el cimiento de la empresa, ¿no? La empresa, desde su fundación, hemos estado centrados en la investigación y resolución de la alta densidad de dispositivos conectados a una red Wi-Fi, y cada año todos los beneficios que conseguimos los reinvertimos en incrementar el número de personas dedicadas al departamento de I+D y en conseguir nuevos resultados y nuevos beneficios para nuestros clientes. Bueno, para nosotros la clave ha sido contar con una internacionalización desde el día cero. Antes de crear la empresa hemos visitado ferias internacionales, hemos hecho contacto con grandes empresas del sector y les hemos enseñado el prototipo y la demostración, y esto nos ha permitido ver que tenía una alta aceptación. Después constituimos la empresa y llevamos a todas estas empresas el primer producto que ya teníamos hecho, y eso nos ha permitido acceder a múltiples mercados muy rápidamente. A día de hoy operamos ya en mercados como Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Francia y España. Bueno, las principales dificultades que uno se encuentra cuando emprende es, bueno, uno hace un plan, ¿no? Y espera obtener unos resultados, pero a veces esos resultados se obtienen o en un tiempo más tarde de lo que uno planea, o puede ser que salga completamente diferente, ¿no? Entonces, vivir con esa incertidumbre y lograr cuadrar las cuentas internas con la consecución de objetivos externos es uno de los principales problemas, ¿no? Por ejemplo, el primer gran contrato que conseguimos lo conseguimos a partir de 10 meses de negociaciones, teleconferencias, demostraciones, prototipos, etcétera. Y bueno, uno a los 9 meses y medio se plantea si realmente eso va a llegar o no. Y bueno, 2 semanas después estábamos firmando el contrato. Yo el consejo que siempre doy es que emprender es muy duro, nos vas a tener que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha energía en conseguir un objetivo, un sueño. Entonces siempre aconsejo que sea algo que te apasione, ¿no? Algo que realmente tú quieras solucionar y quieras traer al mundo, y porque si no el trabajo y el esfuerzo que requiere puede ser que lleguen a desilusionarte, ¿no? Entonces si algo te apasiona realmente lo vas a conseguir con mucha más probabilidad.